Escuchamos recién el discurso que dio el presidente de la República de Cuba, dándole la bienvenida a su santidad. Presidente, distinguidas autoridades, hermanos del episcopado, señoras, señores, muchas gracias, señor presidente, por su acogida y sus atentas palabras de bienvenida. En nombre del gobierno y de todo el pueblo cubano. Mi saludo se dirige también a las autoridades y a los miembros del cuerpo diplomático que han tenido la amabilidad de hacerse presentes en este acto. Al cardenal Jaime Ortega y Alamino, arzobispo de La Habana, a Monseñor Dioniso Guillermo García Ibáñez, arzobispo de Santiago de Cuba y presidente de la Conferencia Episcopal, a los demás obispos y a todo el pueblo cubano, les agradezco su fraterno recibimiento. Gracias a todos los que se han esmerado en preparar esta visita pastoral. Y quisiera pedirle a usted, señor presidente, que transmita mis sentimientos de especial consideración y respeto a su hermano Fidel. A su vez, quisiera que mi saludo llegase especialmente a todas aquellas personas que por diversos motivos no podré encontrar y a todos los cubanos dispersos por el mundo. Como usted, señor presidente, señaló, este año 2015 se celebra el 80 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas ininterrumpidas entre la República de Cuba y la Santa Sede. La providencia me permite llegar hoy a esta querida nación siguiendo las huellas indelebles del camino abierto por los inolvidables viajes apostólicos que realizaran a esta isla mis dos predecesores, San Juan Pablo II y Benedicto XVI. Sé que su recuerdo suscita gratitud y cariño en el pueblo y las autoridades de Cuba. Hoy renovamos estos lazos de cooperación y amistad para que la Iglesia siga acompañando y alentando al pueblo cubano en sus esperanzas, en sus preocupaciones, con libertad y todos los medios necesarios para llevar el anuncio del reino hasta las periferias existenciales de la sociedad. Este viaje apostólico coincide además con el primer centenario de la declaración de la Virgen de la Caridad del Cobre como patrona de Cuba por Benedicto XV. Fueron los veteranos de la Guerra de la Independencia, movidos por sentimientos de fe y patriotismo, quienes pidieron que la Virgen Mambisa fuera la patrona de Cuba como nación libre y soberana. Desde entonces, ella ha acompañado la historia del pueblo cubano, sosteniendo la esperanza que preserva la dignidad de las personas en las situaciones más difíciles y abanderando la promoción de todo lo que dignifica al ser humano. Su creciente devoción es testimonio visible de la presencia de la Virgen en el alma del pueblo cubano. En estos días tendré ocasión de ir al Cobre, como hijo y como peregrino, para pedirle a nuestra Madre por todos sus hijos cubanos y por esta querida nación,
para que transite por los caminos de justicia, paz, libertad y reconciliación. Geográficamente, Cuba es un archipiélago que mira hacia todos los caminos, con un valor extraordinario como llave entre el norte y el sur, entre el este y el oeste. Su vocación natural es ser punto de encuentro para que todos los pueblos se reúnan en amistad, como soñó José Martí, por sobre la lengua de los istmos y la barrera de los mares. Ese mismo fue el deseo de San Juan Pablo II, con su ardiente llamamiento a que Cuba se abra con todas sus magníficas posibilidades al mundo y que el mundo se abra a Cuba. Desde hace varios meses estamos siendo testigos de un acontecimiento que nos llena de esperanza. El proceso de normalización de las relaciones entre dos pueblos tras años de distanciamiento. Es un proceso, es un signo de la victoria de la cultura del encuentro, del diálogo, del sistema del acrecentamiento universal por sobre el sistema muerto para siempre de dinastía y de grupos, decía José Martí. Animo a los responsables políticos a continuar avanzando por este camino y a desarrollar todas sus potencialidades como prueba del alto servicio que están llamados a prestar en favor de la paz y el bienestar de sus pueblos y de toda América, y como ejemplo de reconciliación para el mundo entero. El mundo necesita reconciliación en esta atmósfera de tercera guerra mundial por etapas que estamos viviendo. Pongo estos días bajo la intercesión de la Virgen de la Caridad del Cobre, de los beatos Olalio Valdés y José López Piteira, y del venerable Félix Varela, gran propagador del amor entre los cubanos y entre todos los hombres, para que aumenten nuestros lazos de paz, solidaridad y respeto mutuo. Nuevamente, muchas gracias, señor presidente. El Papa ha señalado los lugares donde va a estar presente en su discurso de agradecimiento. La Habana, Santiago y Holguín, y hasta donde está la patrona de Cuba, que es el santuario de la Virgen de la Caridad del Cobre. Dos diferencias entre el discurso de bienvenida y lo del Papa. El Papa hizo hincapié en los temas que más que preocupan y que preocupan al mundo. Más allá de la historia que hizo el presidente Raúl Castro, el Papa Francisco dijo que Cuba es un archipiélago que mira hacia todos los caminos y ese es lo que más preocupa a la Iglesia y le interesa a la Iglesia, que Cuba se abra al mundo y el mundo se abra a Cuba. Baste haber escuchado un discurso que fue fuerte y sutil. Es típico de un papa. Y haber oído las palabras en las cuales él acentuó. Dijo, es el signo de la victoria
de la cultura del encuentro. Habló de mirar hacia el futuro y repartió culpabilidades hacia varios lados, responsabilidades si ustedes prefieren, señalando que hay que tener cuidado porque se está viviendo una tercera guerra mundial por etapas y hay que ser lo suficientemente capaces, inteligentes y voluntariosos para evitarla. Raúl Castro hizo algunos comentarios con respecto a la encíclica que Francisco ha escrito, que se llama Laudato Si, es decir, alabado seas, sobre el cuidado de la casa común. Y justamente Francisco hizo una mención muy importante. Mencionó a sus predecesores en esta trilogía que muchos creemos que se está llevando a cabo. Algo que comenzó con San Juan Pablo II, siguió con Benedicto XVI y él acaba de rematar. Algo que comenzó con la caída del muro de Berlín, en la que San Juan Pablo II tuvo mucho que ver. Y ahora, después de ese caminar entre un segundo papa y Francisco, el final de la disolución de este muro de la ignominia, que fue la cortina de hierro, que llegaba hasta nuestra América, la América hispana, y que comenzó con la famosa crisis de los misiles. Mientras estamos viendo las presentaciones protocolares correspondientes, recuerdo justamente una parte de lo que señalaba en su encíclica que tengo en mis manos, es decir, Laudato Si. San Juan Pablo II se ocupó de este tema con un gran interés y cada vez mayor. En su primera encíclica advirtió que el ser humano parece no percibir otros significados de su ambiente natural, sino solamente aquellos que sirven a los fines de un uso inmediato y consumo. Sucesivamente llamó a una conversión ecológica global, pero al mismo tiempo hizo notar que se pone poco empeño para salvaguardar las condiciones morales de una auténtica ecología humana. La destrucción del ambiente humano es algo muy serio, porque Dios no solo le encomendó al mundo, al ser humano, sino que su propia vida es un don que debe ser protegido de diversas formas de degradación. Toda pretensión de cuidar y mejorar el mundo supone cambios profundos en los estilos de vida, los modelos de producción y de consumo, las estructuras consolidadas de poder que rigen hoy a la sociedad. El auténtico desarrollo humano posee un carácter moral y supone el pleno respeto a la persona humana, pero también debe prestar atención al mundo natural y tener en cuenta la naturaleza de cada ser y su mutua conexión en un sistema ordenado. Por lo tanto, la capacidad de transformar la realidad que tiene el ser humano debe desarrollarse sobre la base de la donación originaria de las cosas por parte de Dios. Ambos hicieron hincapié justamente en esto, y es lo que está pesando mucho. En la jornada pasada tuvimos la ocasión de ver esa transmisión que se hizo por un canal, por una cadena internacional, de el Papa junto con jóvenes cubanos y jóvenes estadounidenses, ya haciendo el preludio de todo lo que va a llevar a cabo en estas visitas importantísimas, no solamente pastorales, sino también políticas. Y algunos comentarios, estamos hablando en lo referido a la Fundación Escolas, donde participan jóvenes de distintos países. Él había dicho, transformar los muros en puentes, y justamente el Papa a ellos le hace hincapié en el medio ambiente, lo importante de acceder a la educación, que le cuesta mucho. Dijo el Papa, es uno de los derechos humanos. Estamos en un momento de crisis en el mundo sobre la educación. Miles de niños en el mundo excluidos de la educación. Es un desafío que hay que enfrentar. Les dice a los jóvenes, no esperen a que los gobiernos se pongan de acuerdo. Edúquense entre ustedes, empecemos nosotros. Y además, en un hecho para recordar, el Papa había mostrado una bala que le habían dado de zonas en conflicto y que enterró
enterró ese proyectil en una maceta donde se plantó un árbol de olivo, tal cual como habían hecho los jóvenes en Cuba y en los Estados Unidos. Y remató diciendo: sigan adelante, no tengan miedo, en sus manos está el futuro. Lo que estamos viendo aquí es el final de una época. El final de una época no solamente incluye a ideologías o actitudes o lo que fuere, sino a personas que representaron o que las representaron. El mundo cambia y el acercamiento entre estos dos países, sobre cuyo tema viene trabajando la Iglesia desde hace mucho tiempo, es un hecho importantísimo. Y un dato más: agradeció las palabras de bienvenida, una especial consideración para Fidel, y un dato, y para todas aquellas personas que no podré encontrar. Se referiría a la oposición política cubana, que no va a tener encuentro con él, en el amor ecuménico del Papa. Como es ecuménico, caben todos. Estamos con Pablo Quincy, que nos acompaña hoy en esta transmisión importante, histórica, que recién comienza. Recién estamos viendo los primeros pasos de este cambio importantísimo. Sí, te escuchaba atentamente, Manuel. Buenas tardes para vos y para toda la gente. 10 días van a ser la gira esta gran, impresionante que va a tener el Sumo Pontífice. 10 días que va primero obviamente con Cuba, va a estar 4 días, luego el martes al mediodía va a ir a los Estados Unidos y allí va a visitar las 3 ciudades más importantes, tanto Washington, Nueva York y también Filadelfia, donde va a dar 26 discursos, 8 en Cuba y 18 en los Estados Unidos. Y llamativo también a esto, 4 discursos van a ser en inglés. Eso es un dato importante, el hecho de ha habido algunas críticas, ya que me prendo de lo que vos acabas de decir, porque muchos de los discursos en español se van a dar en los propios Estados Unidos, además de los discursos correspondientes en inglés. Pero de todas formas, ese no es un dato menor, porque además eso da cuenta de la importancia que tiene el hecho de la comunidad hispana en los Estados Unidos. Y no es una actitud contra los que hablan inglés, sino es una forma también de integrar, porque eso también lo había comentado el cardenal John O'Malley, que era un papable también, ¿no? Dice, con respecto al tema ese, de los 18 discursos que pronunciarán en Estados Unidos, solo 4 serán en inglés, y alguna preocupación, el cardenal O'Malley dijo que eso es solo una impaciencia de los que hablan inglés. Es que Estados Unidos es el mayor país católico de habla española, o el segundo, si se quiere, después de los Estados Unidos mexicanos, y el más esperado es el que va a dar en Washington ante ambas cámaras del Congreso, y tal vez ahí hable, ya lo trataremos en su momento, de la pena de muerte y de la inmigración. La otra preocupación también de los Estados Unidos era el tema de la seguridad, ¿no? Claro, y hasta sobre todo. El propio Papa dijo que quiere un Papa móvil abierto, que no tiene que temer por su seguridad, y es así que va a haber una especie de jeep, ya lo ha visto el Papa. No lo traen de Roma, no lo traen del Vaticano, sino que es del propio de los Estados Unidos, y va a ser abierto, obviamente con un montaje de seguridad impresionante. En esta ya han tomado algunos recaudos con respecto a este tema, y ya se ha señalado que, por ejemplo, no se va a permitir la existencia de drones ni de otro tipo de aparato y otras cosas más. Ha habido algunos simulacros, o ha habido en realidad, simulacros de ataques o posibilidad de ataques que forman parte del entrenamiento de las fuerzas de seguridad. Y obviamente el problema de la seguridad del Papa, y lo han dicho los propios que son de la seguridad del Papa en el Vaticano, que es un tema siempre espinoso, pero
si el Papa quiere viajar del modo en que quiere viajar, lo que se va a tener que extremar son las medidas de seguridad. Igual recordamos que las medidas de seguridad hacia los sumos pontífices tuvieron su origen sobre todo en el ataque que se produjo en el propio Vaticano, recordarán, por parte del turco Ali Atka, y a partir de ahí, y que casi le cuesta la vida en ese momento Juan Pablo II, ahora San Juan Pablo II. Es la gira más larga del Sumo Pontífice, recordemos que ya estuvo en Paraguay, que ya estuvo también en Bolivia, pero 10 días que se le hacen extenso al Sumo Pontífice, perteneciendo también a estas relaciones bilaterales, ¿no?, entre Cuba y los Estados Unidos, que desde hace tiempo, como vos manifestaste, hace tiempo que viene en este conflicto y que comenzó con Juan Pablo II, 50 años, Juan Pablo II en el 1998, después en el 2012 con la visita también de Benedicto XVI en el 2012, y ahora el Sumo Pontífice Papa Francisco, que de alguna manera pone este broche, ¿no?, esta trilogía, como vos decías. Se cree que por ahí, además de oficiar misas en La Habana, Holguín y Cobre, donde va a visitar a la patrona de Cuba, seguramente cuestionará la persistencia del embargo, pero también la ausencia de democracia en Cuba. También, al igual que otras jerarquías de la Iglesia, de tendencia conservadora, las iniciativas del Vaticano, en el contexto de la renovación moral impulsada por Francisco, no siempre han sido recibidas con entusiasmo. Eso también lo comentó el cardenal John O'Malley, con respecto sobre todo a lo último, a las personas que desgraciadamente tuvieron que abortar y que obtendrían el perdón, y lo obtienen, si se arrepienten de corazón, y también otras disposiciones que han hecho que algunos las aplaudieran, el caso de la nulidad matrimonial, y otros dijeran, bueno, ¿hacia dónde estamos yendo? Pero en realidad, bien entendida la cosa, no ha sido nada nuevo. Ha simplificado algunos temas que, de hecho, estaban un tanto complicados, es decir, le dio, por ejemplo, en el caso del perdón del aborto, la potestad directa a los sacerdotes para poder llevarlos a cabo. Y también, de todas formas, las posiciones del Papa inquietan a la ortodoxia comunista del gobierno de Castro, pero hay una nueva relación en Cuba, el Vaticano, Cuba y los Estados Unidos. También Raúl Castro habló sobre los 80 años de relación diplomática. En realidad también la Iglesia muy bien no la ha pasado durante el régimen que se instauró en 1959, que por ser comunista se había proclamado oficialmente ateo, aunque tanto Fidel como Raúl fueron educados por jesuitas. El Papa es jesuita. Sabés que este viaje desde Roma hasta tierras cubanas, 11 horas duró, 11 horas. Y para llevar a cabo un poco la agenda del Papa, cargada, por cierto, 10 días, va a comenzar en el día de hoy, como dijimos, hasta el 22 de septiembre. En el día lunes va a viajar a la ciudad de Holguín. Nunca había sido visitada por un Papa, llamativamente, esta ciudad. El martes va a viajar a Santiago de Cuba para rendirle homenaje a la ciudad que cumple 500 años y al santuario de la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de esta tierra. Del martes 22 de septiembre, que va a viajar a los Estados Unidos, hasta el 27, va a estar en esta tierra norteamericana. Una tierra norteamericana que él no había pisado nunca, ni siquiera como cardenal, ni siquiera tampoco como papa. Por primera vez en su vida va a pisar Estados Unidos. El 23 se va a reunir con Barack Obama. El 24, después del discurso en el Congreso, va a visitar el centro caritivo de la parroquia de San Patricio y va a recibir a algunas personas sin hogar de los Estados Unidos. Y el 25 va a viajar a Nueva York y allí va a dar un discurso en la sede de las Naciones Unidas. Después se va a desplazar a Filadelfia, donde va a participar también de la clausura del 8º Encuentro Mundial de las Familias. Con respecto a lo que el Papa señalaba en su discurso de que el mundo se abra a Cuba y que Cuba se abra al mundo, en realidad es algo que caracterizó y ha caracterizado desde los últimos tiempos a la diplomacia vaticana, que puso mucho de su experiencia, que no es poca,
para en la realización de la máxima de Juan Pablo II. Lo que el Papa dijo es algo que había comenzado a decir Juan Pablo II, que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba. Con respecto a las repercusiones, por ejemplo, la portada del The New York Times le dedicó la tapa al sumo pontífice. Consideró que intenta crear un papado más humilde, aunque con grandes ambiciones, y que está decidido a cambiar al mundo. Todo Estados Unidos está pendiente de la llegada del Papa Francisco al país. Lo hará el 22 de septiembre, esto estaba comentando recién Pablo, después de su paso por Cuba, donde impulsará una mayor apertura. Este diario, prestigioso, The New York Times, se hizo eco del viaje del sumo pontífice que dejó su vida en la Argentina para tratar de crear un papado más humilde, aunque con grandes ambiciones. El Papa es un pastor, no es un rey. Otro dato que yo te lo contaba fuera de cámara, es que en Cuba sacaron los mendigos, sacaron... ¿Cómo es esa cosa? Claro, lo sacaron de las calles. Sí, porque no se hablaba... entre comillas, limpiaron esta limpieza, dispuesta obviamente por el presidente, diciendo, bueno, sacamos los mendigos, sacamos la gente enferma que está en la calle pidiendo y demás, de alguna manera para ver las calles limpias, entre comillas. Sí, porque se había hablado que, por ejemplo, las damas de blanco o los opositores al régimen querían tratar de hablar con él, pero la Iglesia ha tratado de ponderar otros aspectos. Seguramente la dama de blanco, Judith del Rosselló Mojena, también seguramente tenía intenciones de reunirse con el Papa, pero aparentemente eso no se va a hacer, porque en realidad lo que se están haciendo es atando los primeros cabos como para que esto siga adelante. Estamos en comunicación con un amigo de la casa, con Horacio Calderón. ¿Qué tal, Horacio? Muy buenas tardes, gracias por comunicarte con nosotros, estar con nosotros. Pablo Quinci y Manuel Castro te saludan. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, una jornada muy importante. Por supuesto, estoy siguiendo de cerca. Te agradezco. Y he escuchado y visto lo que ha transmitido Canal 26 y los comentarios de ustedes. ¿Qué tenés que agregar, seguramente mucho, con respecto a tu visión de este viaje del Papa? Pastoral, a tratar de acicalar a la Iglesia cubana, que aparentemente tiene un poco más de prestigio, pero que ha sido golpeada durante todos estos años, no lo vamos a negar, y lo pastoral y lo político que tiene este viaje. ¿Más pastoral que político, más político que pastoral? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que lo pastoral influencia lo político, ¿no? Es decir, uno como católico, por lo menos en mi caso, trato siempre de ver lo que hace el Santo Padre desde el punto de vista espiritual, pero obviamente no sería uno digno de hacer un análisis si no incluyera que esto tiene obviamente un impacto de orden geopolítico, ¿no? Sí. Dado que el Santo Padre ha promovido el acercamiento entre Cuba y Estados Unidos, ha tenido un papel importantísimo en este proceso, que se ha iniciado, aunque no se lo reconozca públicamente, a partir de la muerte de Hugo Chávez y de la declinación económica de Venezuela y por ende el apoyo que Venezuela le daba a Cuba, ¿no? Lo cual deja a este país, a Cuba, me estoy refiriendo, o dejó en la disyuntiva de o acercarse a Estados Unidos o al otro posible patrocinador a nivel global que es Rusia. Claro. Bueno, Rusia los había abandonado hacía tiempo, ¿no? Cuando implosionó la Unión Soviética. Ahora acá yo tengo un par, digamos, de incógnitas, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que el Papa va a decir en Cuba durante los próximos días? Vos algo adelantaste, ¿no? Sí, porque pero viste que es impredecible, Jorge Bergoglio. Lo estamos viendo en el Papamóvil yendo por las avenidas de La Habana. Estoy viendo el canal justamente mientras hablo contigo. Lo que yo creo, Manuel, es que es impredecible lo que el Papa pueda decir, pero yo creo que acá hay grandes silencios
hasta el momento, por parte del Santo Padre, que me hacen a mí enfocar un poco en lo que son las normas de la Realpolitik del Vaticano, ¿no? De la Santa Sede histórica desde los tiempos del cardenal Zamoré hasta el presente, ¿no? Sí, no hay que olvidarse que Pietro Parolin es un discípulo de él. Sí, vos sabés que, perdona que te interrumpa en esto, para que vos continúes. Porque algunos decían, vos estabas hablando después de la muerte de Hugo Chávez y después de la defección de la Unión Soviética y todo lo que pasó, es decir, que si el petróleo le hubiera llegado, vos creés que Cuba no hubiera cambiado ni un ápice ni se hubiera acercado, y además hay otros que dicen, bueno, en realidad Cuba y Estados Unidos lo querían hacer, lo que pasa que políticamente no podían hasta que apareció Francisco. Bueno, yo creo que, a ver, el Santo Padre ha sido fundamental en ese acercamiento, ¿no? Pero cuidado que estamos hablando de decisiones que son geopolíticas y geoestratégicas que se toman a partir de los grupos de poder, tanto en Estados Unidos como en Cuba en este momento, ¿no? O sea que cuidado, tampoco hay que pensar que el factotum de todo esto ha sido exclusivamente Santo Padre. O sea, acá hay intereses de los Estados Unidos e intereses de Cuba en juego, que los podemos, por supuesto, desarrollar si hubiera tiempo. No sé si podés adelantarnos, si querés adelantarnos algo, te lo agradeceríamos. Claro, pero yo, por ejemplo, pienso también, es decir, el silencio del Papa, cuando hablo de Realpolitik, es que no hay que olvidarse que ha llegado a una gran cárcel, porque la cortina de hierro cayó en Europa, pero no ha caído en Cuba, ¿no es cierto? Entonces acá, por un lado, se critica con total claridad lo que es el capitalismo financiero, pero yo hasta el momento no he escuchado ninguna crítica al régimen marxista-leninista que rige en Cuba y que por esencia es anticatólico. Sí, claro. Y enemigo histórico de la Iglesia. Sí, eso yo lo estaba comentando justamente en el discurso que hablaban de tantos 80 años de relaciones, pero cuando en realidad Cuba siempre fue oficialmente atea y recién ahora se va a volver a construir una iglesia después de tanto tiempo. Claro, después otra cuestión que a mí me parece importante, que no sé si se ha señalado, es que el impacto desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista apostólico, desde el punto de vista, llamémosle, de la reevangelización de Cuba, va a ser algo que va a tomar décadas. Sí. No es algo que, bueno, que se pueda convertir a un país que ha sido sojuzgado por un régimen ateo, materialista, ¿no? Como es el caso de Cuba y la tiranía castrista, bueno, de la noche a la mañana. Porque además no hay suficientes sacerdotes, no hay suficientes congregaciones, no hay diáconos, por ejemplo, permanentes, no hay grupos de catequistas. Entonces, cuidado que yo lo veo desde el punto de vista del análisis puro, ¿no? O sea, acá no estoy tomando, en definitiva, posiciones, salvo las que no te entiendo, porque vos sabés que estaba diciendo justamente, Raúl Castro habló de las relaciones entre Cuba y el Vaticano y el respeto a todas las religiones. Yo lo escuchaba y digo, pero si oficialmente eran ateos. Por eso, sí, pero no hay que olvidarse también lo que dijo Raúl Castro cuando salió de la Santa Sede. Vuelvo a la iglesia, vuelvo a rezar, dijo. Claro, exactamente. Bueno, o sea, son dos jesuitas, de todas formas. Y con Fidel también, manera, 3 jesuitas. Manuel, uno siempre tiene que, por lo menos uno como católico, yo como católico creo en el poder de la conversión de las almas. Sí, yo estaba haciendo hincapié. Sí, pero, obviamente. Pero yo, a ver, yo lo que quiero escuchar, lo que me gustaría escuchar del Santo Padre, por ejemplo, es un recuerdo a todos los balseros, ¿no? A toda la gente que murió buscando la libertad al huir de esta cárcel comunista hacia Estados Unidos. Y lo mío no significa de manera alguna canonizar el régimen ese prostibulario de Fulgencio Batista. Está claro eso, sí. Eso es análisis puro. Entonces, yo espero, ¿qué espero yo del Santo Padre? Bueno, que ponga en claro qué es lo que realmente quiere la Iglesia Católica para el futuro de Cuba. Para los que, quería aclarar esto, para los que no recuerden, Fulgencio Batista fue en realidad un militar de segunda que llegó a tener el poder en Cuba, una dictadura, y convirtió a Cuba en lo que se le conoció el prostíbulo de los Estados Unidos, y a partir de ahí justamente hubo la revolución que llevó a cabo Fidel Castro, Cienfuegos, el Che Guevara y otros tantos, que terminó
con la victoria de los rebeldes y la huida de Fulgencio Batista. Por eso quería aclarar eso que vos estabas comentando. Es importante eso. Y además lo que hay que resaltar también es que el Santo Padre ha elegido, por ejemplo, ir primero a Cuba y de Cuba a lo que es el centro del poder mundial, que es Estados Unidos, ¿no? Sí, claro. O sea, de la periferia al centro. Y habrá que ver qué es lo que el Santo Padre va a decir, por ejemplo, cuando se reúna por primera vez para hablar en el Congreso de los Estados Unidos un Papa, ¿no? No sé, a eso habrá que esperar, porque en realidad nosotros estamos haciendo las conjeturas de algo que todavía está por suceder en Cuba y de algo que todavía falta que suceda en los Estados Unidos, pero cuando vos comentaste el hecho de que en realidad como que había una confluencia de poderes para que este resabio, lo podemos llamar resabio de la cortina de hierro de la Guerra Fría, caiga, entonces, y donde en realidad esa confluencia de intereses es donde interviene el Papa, que sería un interés más, o vaya a saber cómo lo contactaron. ¿Vos querés decir que con Juan Pablo II y la cortina de hierro en Europa sucedió lo mismo? ¿Hubo una confluencia de intereses para que eso pasara? Yo pienso que el Santo Padre, San Juan Pablo II, fue una figura fundamental en el proceso que llevó a la caída de la cortina de hierro. Podemos recordarle a lo mejor al televidente lo que fue prácticamente, no voy a decir alzamiento, porque no fue un alzamiento armado, pero lo que fue el movimiento de solidaridad con Lech Walesa. Yo sé que se pronuncia de otra manera, pero... Lech Wałęsa. Exactamente. En Gdansk, en el puerto de Gdansk. Exactamente. Pero para que el televidente pueda entender... Sí, Walesa se entiende. Lo mismo que claro, el Papa era el Papa Wojtyła y en realidad el Papa Wojtyła. Pero bueno. Claro, pero fue una implosión lo de la Unión Soviética que era previsible por un montón de causas, en las cuales, por supuesto, una de ellas fue la descomposición de todo lo que era la estructura de denominación dentro de la cortina de hierro, en confluencia con los intereses de los Estados Unidos, etcétera. El Santo Padre, San Juan Pablo San Juan Pablo II tuvo un papel primordial, pero obviamente no fue la única causa de algo que es multicausal, fue multicausal y multidimensional lo que ocurrió en la Unión Soviética. Entonces acá lo que hay que ver es, primero que todo, que siempre todo lo que haga un Santo Padre, un Papa, por lo menos para mí, tiene que ver con lo espiritual. Y lo espiritual impacta en lo político. Claro, claro. Pero no hay que olvidarse que lo que está sucediendo en este momento es geopolítico y es geoestratégico, porque las relaciones entre Estados Unidos y Cuba y lo que pase en un futuro es de orden geopolítico y geoestratégico. ¿Y qué repercusiones puede tener? Porque, por ejemplo, mientras recordamos que el Papa Móvil se está dirigiendo hacia la Nunciatura Apostólica y están las calles repletas de seguidores y de fieles y de banderas papales, digo, ¿qué cambio geopolítico hay o podés prever o tenés información que se pueda prever con estos cambios? Bueno, por de pronto habrá que ver quién es el próximo presidente de los Estados Unidos. Sí, los republicanos están muy en contra de lo que está haciendo Obama. ¿Vos crees que está bien lo que está haciendo Obama? ¿Perdón? Que los republicanos están un poquito en contra de este tipo de restablecimiento de relaciones. De hecho, de relaciones diplomáticas. De hecho, se restablecieron relaciones diplomáticas, pero el embargo todavía no se terminó. No, el embargo además va a ser extremadamente dificultoso, Manuel. Sí. Ya lo adelantamos en Canal 26 hace creo que 2 o 3 meses. ¿No? Va a ser muy difícil abandonar el embargo. Porque yo creo que el Papa, cuando hable frente a justamente a legisladores republicanos, ahí sí puede tener una enorme influencia lo que él diga sobre ellos, porque obviamente dentro de lo que es la estructura de poder de los Estados Unidos, el Partido Republicano, inclusive parte de los legisladores demócratas, están en contra de dejar el embargo, a menos que obviamente se cumpla con la enmienda Helms-Burton
y otros puntos que, bueno, que exigen que para dejar el embargo tiene que haber, no tiene que haber restricción alguna a la libertad tiene que a haber al democracia. restablecimiento de un proceso democrático a través de elecciones libres, etcétera. Pero entonces ahí nos vamos a dar cuenta, Horacio, que yo creo que, no sé si tuviste la posibilidad de escuchar el discurso que hizo su santidad el Papa Francisco, que yo califiqué, puedo estar equivocado o no, yo por eso te escucho, que fue fuerte y sutil, porque además dijo, mis respetos a todos aquellos que no podré ver, y yo lo entiendo a aquellas personas que son la oposición y que no han dejado verlo, y además la Iglesia prefirió no ir a verlos ahora como para no romper lo que se estaba logrando. Pero ¿no crees que Bueno, pues tiene que haber una... eso es realpolitik, Que, obviamente. ¿no? Si vos Si fijate no, cómo acentuó ciertas palabras, sobre todo hacia el final. Hay que ver, escúchenlo otra vez el discurso. hay que ver, yo lo estuve siguiendo la transmisión del canal desde el comienzo, Manuel, y yo creo que habrá que ver hasta el final de la visita del Papa si el gobierno cubano no permite ver a las damas de blanco, o no permite, a lo mejor, que el Santo Padre visite alguna prisión como hizo en otros países. Ahora me pregunto, ¿por qué en otros países sí, en Cuba no? Sí, claro. Sabés que hablando de frases, Manuel, Horacio, buenas tardes para vos. Hay una frase que también me llamó la atención, ¿no? Que es: el mundo necesita reconciliación en esta atmósfera de tercera guerra mundial. Sutil, pero que obviamente dejó entredichos. Tercera Guerra Mundial por etapas. Por etapas, claro. Sí, sí. Bueno, yo también, eso no es la primera vez que el Santo Padre habla Lo dice. de tercera guerra mundial, y hay que tener en cuenta algo muy característico, sobre todo de este pontificado, que de alguna manera llamó cristianas y a las minorías frente a la carnicería que estaba desarrollando, que bueno, que continúa haciéndolo el ISIS en este momento. Es decir, por un lado, es un papa que promueve la paz, pero cuidado, cuando está en peligro lo que vemos en este momento en Medio Oriente, en la región del Levante, etcétera, bueno, él apeló también al uso de las armas. Sí, lo recuerdo, dijo, a estos señores hay que pararlos. Sí, no hay que olvidar que lo mismo hizo, dijo eso, sí. Lo mismo hizo San Juan Pablo II con la cuestión de los Balcanes. Cierto. O sea, eso no tiene un precedente, ¿no? Pero también es algo que a uno le llama la atención, más allá de lo que se escribe y de lo que se habla. Claro, vos sabés lo que pasa, ya que estás, te aprovecho, porque cuando yo he dicho en más de una ocasión que a Daesh se lo para, lamentablemente, combatiéndolo, enseguida te toman como, pero no se puede buscar otra manera. No sé si lo hacen desde una postura de buenismo, para no utilizar otra palabra, o la segunda es desde de desconocimiento, o creen que el mundo es de otra manera. ¿Vos cómo crees que se puede parar a Daesh? Bueno, yo creo que, yo estoy de acuerdo que este movimiento hay que aplastarlo por la fuerza de las armas. Se lo he escuchado a varios. Pero Manuel, cuidado en este tema, en este punto. También, paralelamente o primordialmente, se debe dar la guerra al yihadismo desde el punto de vista de la dimensión ideológica. Sí, claro. Y además una buena distribución de la riqueza para que esto no suceda o Daesh sea reemplazado por otro grupo, como ha pasado siempre. Que es lo más probable. Que es lo más probable. Todo el mundo en este momento apunta al Daesh, o ISIS, o autodenominado Estado Islámico, pero olvida Al-Qaeda, que es más letal y mucho más sutil que... Es más sutil. Que el ISIS, que no tiene territorio para defender y que en definitiva no tiene que gobernar, para lo cual necesita cierto tipo de elementos que Al-Qaeda no. Por ejemplo, sobre todo dinero, porque, por ejemplo, el ISIS tiene hospitales, tiene hoteles de lujo, aunque parezca mentira. Claro. Que ha llevado médicos de distintos lugares del mundo. Como hacían los hermanos musulmanes también. Claro, exactamente como hacía Pablo Escobar Gaviria, por supuesto, sí, salvando la diferencia de lo que es algo criminal, de lo que es algo, que tiene un trasfondo, llamémosle político, religioso, ideológico, etcétera. Pero es así como vos decís, o sea, pero para gobernar un territorio tan grande como el que ha de alguna manera ocupado el ISIS y tan extenso, necesitan muchísimo dinero. Entonces, pero aparte de esto, yo creo que la cuestión del reclutamiento
del terrorismo, es algo desde el punto de vista ideológico, y cómo, y bueno, acercando desde ya a los sectores pacíficos del Islam, Tal y tratar cual. de que ellos se sumen. Exactamente, que la misma sociedad islámica se sume Claro. para lograr la paz, una paz definitiva, ¿no? Claro, y además una cuestión, y vuelvo siempre a lo que dice el Santo Padre Francisco, Mm. al llamado, Sí. que los estados dejen de fomentar el terrorismo. Sí, sí, clarísimo. Porque en la agenda de los Estados Unidos, que se olvidó de los ataques del 11 de septiembre, muy rápidamente, por lo menos durante la administración de Obama, de Francia, de Gran Bretaña, y unos cuantos actores más, ni hablar de los regionales, como es el caso de Arabia Saudita, como es el caso incluso de Turquía, que es miembro de la NATO. Bueno, todos estos países son corresponsables del drama que se está viviendo en este momento. ¿Vos te pensás que como mismo ha dicho el New York Times, ¿no? Que es un papa humilde que desafía al mundo? ¿Pensás que las palabras de Francisco van a tener un peso lo suficientemente fuerte como para poder lograr que tanto drama humano como el que estamos viendo, ya no a las puertas de Europa, sino ya dentro de Europa, en la zona cercana o en Oriente cercano, en Medio Oriente, y también en nuestra América, puedan encauzarse hacia una mejor distribución y hacia la paz definitiva? ¿O solamente es un eslabón más de un cambio histórico y todo cambia para que todo siga igual? No me refiero a la actitud del Papa, que sí quiere el bien, Sí. pero sí de los que están atrás o los de los distintos actores en esta escena, donde seguramente van a tratar de llevar agua para su molino, damos una mano de pintura, encalamos la pared y seguimos con los factores de poder en el mismo lugar donde estaban. Mira, yo como católico practicante creo en las virtudes teologales, ¿no? De las Sí. cuales las dos primeras son la fe y la esperanza, a la cual hace referencia el Papa. Después está la caridad, que es la única que sobrevive cuando la persona muere, ¿no? Exacto. Hay que explicar por qué. Pero si el Papa habla justamente, le habla al pueblo cubano de fe y esperanza, está hablando de las dos primeras virtudes teologales. Entonces, yo en lo personal tengo fe y tengo esperanza en que la palabra del Papa, la figura del Papa, pueda por lo menos influenciar a ciertas personas que tienen capacidad de decisión. Ahora, de ahí a que esto conduzca a un mundo mejor, desde el punto de vista de lo que es la realpolitik o los escenarios que uno ve, lo que uno puede predecir, siendo un humilde, como te digo, pecador y qué sé yo, bueno, es analista, es que lamentablemente la violencia va a ir increyendo durante los próximos años y como mínimo hasta el final de esta década, ¿no? Con respecto al tema que vos señalabas de lo que el Papa tiene que decir, de los discursos, tomo esto por las posturas antagónicas que puedan tener o que pueda tener Obama, por ejemplo, Sí. o mismo dentro de la propia política de Cuba o los regimores que puedan tener la ortodoxia del Partido Comunista Cubano. Lo que el Papa pueda decir en Cuba y en los Estados Unidos tiene que tener una coherencia apuntando a un resultado final, que es que las cosas se encarrilen. Es decir, no puede decir que digo y digo Diego en un lugar y en otro lado digo otra cosa que no tiene nada. Tiene que haber una coherencia. ¿Vos creés que todo eso ya está consensuado? Yo pienso que si yo me tengo que atener a las reglas de lo que es la diplomacia vaticana de los tiempos del cardenal Zamoré, que bueno, que todos sabemos que tuvo una actuación importante para evitar una guerra entre Argentina y Chile, con sus discípulos actualmente, Monseñor Pietro Parolin, etcétera, entre otros, ¿no? Bueno, yo creo que acá se impone la realpolitik y yo creo que lo que suceda en Cuba está consensuado, porque si el Santo Padre llegara, por ejemplo, a decir algo que sea inaceptable para el régimen tiránico de Cuba, bueno, podría de alguna manera provocar un retroceso, ¿no? En lo que se refiere a la reevangelización de Cuba, porque un país que está 50 años bajo un régimen materialista ateo, es muy difícil que pueda cambiar de la noche a la mañana esto. Entonces yo esto lo veo desde el punto de vista pastoral, como muy bien acabas de mencionarlo, lo has mencionado ambos, vos y Pablo, desde el principio, que va a tener un fuerte impacto político, pero que habría que inscribirlo o insertarlo, evidentemente, en una gran operación de orden geopolítico, en este momento que tiene un triángulo importantísimo, que es Estados Unidos,
Cuba y la Santa Sede, ¿no? Ahora, producido el cambio, porque Raúl Castro en su discurso habló de las bondades del socialismo, de lo que llevaron a cabo, comentarios sobre ecología que hace el Papa en Laudato Si, ¿no? La encíclica del Papa que tengo aquí y leí hoy uno de los párrafos, que también dice que lo había comentado Fidel Castro en algún momento de su vida, cosa que es verdad, pero también habló de Guantánamo, es decir, de unos cuantos puntos que en realidad todavía no se terminó con el embargo y ya le estaban reclamando el territorio de Guantánamo, que recordamos, no solamente es famosa por tener a los prisioneros talibanes, sino que es una base militar de los Estados Unidos. Exactamente. Es decir, no creo que la devolución, por lo menos humildemente creo yo, que esa devolución se vaya a producir de forma inmediata y no sé si en los próximos años. Cómo están dadas las cosas. Todo puede ser posible en la política, pero como están las cosas ahora, no. Dependerá a ver, primero yo creo que antes de volver a Guantánamo va a tener que terminar el embargo. Y antes que terminar el embargo... El tema del embargo es que no se va, yo creo que el embargo va a ser muy difícil de levantar si no se cumple con los prerequisitos que están que son parte, digamos, de las leyes de los Estados Unidos. Cuidado, ¿no? Ahora también podría haber una votación dentro del Congreso de los Estados Unidos que directamente, bueno, deje de lado las enmiendas que son varias, lo hemos mencionado una por una acá en el canal, en un reportaje anterior de hace semanas atrás, bueno, y esas enmiendas se pueden dejar de lado, o sea que justamente para acelerar que se deje el embargo, a lo mejor la palabra del Papa sirve de alguna manera para impulsar que se deje de lado la enmienda Helms-Burton y todo el resto que hay, la ley Torricelli, la famosa ley Torricelli, sí, está cual. ¿no? Sí, sí. Hay una que es incluso de 1915 o 16, cuidado, ¿no? Hay varias enmiendas, varias leyes, bueno, que puedan esas leyes directamente dejarse sin efecto y que entonces caiga automáticamente el embargo. Que yo creo que el embargo, yo siempre lo he dicho, por más que mi posición esté en el extremo opuesto de lo que es el régimen Castro comunista, es que realmente es una cosa que nunca debió haber pasado, porque lo único que se consiguió con eso fue, en fin, empobrecer a la gente, empobrecer al pueblo cubano. Yo he visitado Cuba en 1990, vi cómo era la situación. A mí, a pesar de mi posición, me recibieron muy bien. Tuve la oportunidad de hablar por ejemplo, con un comandante tan conocido como es Ramiro Valdés Ledesma. Hablé 4 horas con él de distintos temas, en fin, me atendieron pero maravillosamente bien, y pude hablar con ellos, dialogar, conversar, y estamos hablando, yo fui en 1990, no que fui Aquí nosotros en el canal tuvimos en años la oportunidad de hablar con un gallego que junto con su hermano, creo que su apellido era González, ¿no? Pero no recuerdo bien, que junto con su hermano había ido a hacer la América a Cuba y terminó estando en la revolución con Fidel, y su hermano murió de un balazo en la cabeza durante un combate a los 19 años, y él ¿viste cuando está la fotografía de Cienfuegos, Fidel, y bajando? Bueno, él es el que conduce ese camión desde las colinas a la ciudad. Y fíjate, lo tuvimos aquí, y él decía justamente, me comentaba que hubo momentos, él tiene ciudadanía española, sus hijos creo que no están en Cuba, están en España, mira, o por lo menos estaban en ese momento, y comentaba que ellos, dice, nosotros estamos esperando que desembarquen otra vez. Dice, a veces he dormido con las botas puestas esperando justamente el desembarco. Bueno, en los casos que ha habido después de Bahía de Cochinos y todo eso, pero estaban ya preparados. Vos fíjate que concientizados estaban y cómo en la revolución participaron, porque la revolución contra Batista tuvo amplio apoyo mundial. Era un dictador, había destrozado Cuba también. Pero después vino lo que vino. Sabemos que Fulgencio Batista no fue de lo mejorcito, pero a partir de 1959, que es el año que triunfó la revolución, bueno. Fulgencio Batista convirtió a Cuba en un gran prostíbulo. Sí, siempre se lo llamó así. Bueno, en El Padrino, en la película El Padrino, se ve muy bien justamente eso, ¿no? Sí. Cómo se hacían los grandes negocios en la isla de Cuba. Ahora,
fíjate esto, porque me quedé pensando en el dato bueno que propusiste. Suponete que los republicanos dicen hasta aquí y solamente nos quedamos en las relaciones diplomáticas, en la apertura de las embajadas. Viste que se usaron hasta las mismas banderas que habían sido arriadas en su momento. Exacto, sí. Mismo en los Estados Unidos, como la de los Estados Unidos en Cuba. Si quedan solamente en la apertura de embajadas, ¿qué hacemos después? La pregunta es, ¿y ahora? No, yo creo que esto es un proceso dinámico, No, dije porque todos los escollos que vos señalaste. Digo, ¿qué pasa si no? Ahora... Yo veo baja probabilidad de ocurrencia a que este proceso no termine en un acercamiento, yo te diría que hasta estratégico a futuro entre Estados Unidos y Cuba, ¿no? Y cuando Estados Unidos ha tomado la decisión de alguna forma de reemplazar, no sé cómo lo harán, la ayuda que Venezuela le estaba dando a este país, bueno, ha sido pensando también en que, reviviendo los tiempos de John Kennedy y de Nikita Khrushchev, bueno, pudiera eso revivirse con Vladimir Putin, con influencia nada menos que en el archipiélago de Cuba, claro. Que está muy cercano, no olvidemos a todo lo que es el Nueva Orleans y... Sí, el estado de la Florida. Claro, no, el Mississippi. Claro. Ahí, bueno, Cuba si lo tomás, claro, lo tomás como es como un portaaviones Cuba. Claro, es un portaaviones, pero la vulnerabilidad de Estados Unidos no está en Nueva York. No, claro. Sí. Está justamente en Nueva Orleans, en el Mississippi, que es donde bajan los productos, las materias primas, productos manufacturados de Estados Unidos, a través de los grandes ríos que desembocan ahí, y a su vez suben materias primas que son necesarias para la industria. Y Horacio, esto lo vemos, este proceso lleva para unos cuantos años entonces, según tu punto de vista. Para mi punto de vista, sí, salvo que haya una decisión próxima de terminar con la ley Torricelli, la enmienda Helms-Burton, en fin, todo lo que impide, también hay una ley de 1916, todo lo que impide que se levante el embargo, que no es solamente una, son varias leyes, que eso podría, a lo mejor, tal vez caer con la influencia del Papa, o tal vez la palabra del Papa sirva a lo mejor para mover voluntades que de otra manera no ocurriría, ¿no? Sí, y de ahí para abajo, como de esto no, de ir funcionando bien. Yo creo, mira, de ahí para abajo en el continente, digo, ¿no? Claro, para abajo en el continente es otro tema aparte, para mi punto de vista. Porque no olvidemos que Cuba, que ha sido de alguna manera el factotum de tantos movimientos guerrilleros en América Latina, no vamos a hacer juicio de valor, pero... No, y en África también. Claro, no olvidemos la tricontinental de La Habana, los efectos que tuvo. Sí. Sin hacer juicio de valor, apuntamos directamente al hecho, ¿no? O sea, el papel fundamental que tuvo Cuba con respecto a lo que es la política de América Latina. Entonces, acá hay todo un mundo, el mundo actual, que ha terminado un ciclo histórico, Manuel. Eso fue largo, un ciclo histórico muy largo, de muchos siglos. Y de muchos muertos. Y de muchos siglos, no, pero aparte de un ciclo histórico de siglos, ¿no? Sí. Que nosotros sabemos qué es lo que, bueno, cada uno con su propia óptica, qué es lo que dejamos atrás, pero no sabemos qué es lo que viene de acá en adelante, porque el mundo hoy es un caleidoscopio. Lo vemos con los refugiados, lo vemos con el patrocinio de los estados de Occidente a los movimientos terroristas que en definitiva se están de alguna forma reciclando de manera permanente, que están amenazando. Sí. Yo no sé si el ciudadano común se da cuenta no sé, vos sabés que lo hemos hablado en más de una ocasión, a mí me preocupa el mundo en el que vivimos, me preocupa lo que pasa también en Europa, de hecho soy ciudadano europeo, también me preocupa, pero creo que el ciudadano común, me parece, por ahí me equivoco y ojalá así sea, no se da cuenta de los cambios brutales que está habiendo. Pero brutales, no. Perdón, no solamente el ciudadano común. Yo pienso que hasta los líderes europeos están mareados con todo esto, porque vemos los cambios vertiginosos que hay, por ejemplo, con el tema de los migrantes, los cambios de política, los cambios de posición, etcétera, y lo que está ocurriendo, por ejemplo,
en Siria, lo que está ocurriendo en Irak, lo que ocurre con el ISIS y las amenazas sobre Europa y los cambios geopolíticos y el sueño de la Unión Europea hecho trizas. Sí, podemos decir que está comenzando a hacerse trizas, sí. No, la Unión Europea queda o está vigente en el papel por los acuerdos, por el Tratado de la Unión Europea, conocido como Tratado de Maastricht, pero sí, el espíritu de la Unión Europea está pulverizado. Y al pulverizar Schengen... Y Schengen yo viste creo que era algo intocable, ¿no? Pero... Era algo intocable. Bueno, Schengen es aclararle al oyente, al televidente, perdón, de nuevo, que es un acuerdo, que es uno de los pilares más importantes de la Unión Europea, que fue acordado en 1985 y puesto en vigor en 1995, 10 años después, y que realmente, bueno, impide que existan fronteras, o sea, habilita la libre circulación dentro de los Estados miembros, pero hay que aclarar que no de personas todos y mercancías. Claro, que no todos los miembros de la Unión Europea son firma del Tratado de Schengen, claro, por ejemplo, exactamente, ¿no? exactamente. Bueno, es algo parecido a lo que se supone que tenemos aquí en el UNASUR o Mercosur, claro, que a veces se cumple y a veces no. Vos tenés, por ejemplo, pero hay, por ejemplo, hay países que son miembros de la Unión Europea, pero que no son signatarios del acuerdo de Schengen, y hay países que no son miembros de la Unión Europea, pero sí han dado el acuerdo a este instrumento, ¿no? Claro, como también hay miembros de la Unión Europea que no están en la zona euro. Hay una Europa a distintas velocidades, ¿eh? Claro, vos tenés, por ejemplo, países, por ejemplo, yo me así un poco, espero no equivocarme, porque he hablado mucho justamente estos días, ¿no? Países, por ejemplo, que no son de la Unión Europea y que no son tampoco miembros del Schengen. Vos tenés, por ejemplo, los que más problemas causan en este momento, que son Turquía, tenés Albania, Macedonia, Sí, Kosovo, claro. Montenegro, Serbia, sí. etcétera, ¿no? Y después tenés, bueno, los países, por supuesto, de la Unión Europea que ya conocemos cuáles son, y después tenés países que son de la Unión Europea, pero que no han firmado este acuerdo de Schengen. Es el caso de Rumania, de Bulgaria y de Croacia. Claro. ¿No? Ahora ese es un problema que también su santidad tiene, pero en su patio delantero. Pero claro, y además que hay corrientes migratorias que pueden ser espontáneas, huyendo de la guerra, de las catástrofes naturales, si querés llamarlo de alguna manera, de la hambruna, el producto de la expoliación que hacen las riquezas naturales en África subsahariana. Pero hay, por ejemplo, migraciones que están perfectamente orquestadas, como es el caso, yo insisto, en las migraciones desde Albania y desde Kosovo. Claro. Países en los cuales no hay guerras. Kosovo es un país que se le ha cercenado a Serbia. Sí. El Era una de sus provincias. El corazón espiritual de Serbia. El origen Serbia, de la nación Kosovo. serbia, exactamente. Fue una derrota militar que dio origen a la nación serbia. Ahí tomaron Exactamente. conciencia. ¿Dónde fue? En Kosovo. En Kosovo. Recordamos que el Papa, mientras tanto, está recorriendo, camino a la Anunciatura, las avenidas de Cuba, evidentemente con baño de multitud, mucho viento, el papamóvil descubierto, tal cual ha sido ahí, está entrando justamente en la Anunciatura Apostólica en Cuba, en La Habana. Y habrá que seguir todos estos días, bueno, cómo evoluciona, cuáles son los discursos del Santo Padre. Son muy importantes. Yo por eso hablo de la correlación que tiene que haber y coherencia entre los discursos en Cuba y también en los Estados Unidos y sobre todo en Washington, porque ahí va a estar frente a los lobos. Exactamente, bueno, él va a recalcar, pero lo importante del caso, por ejemplo, es que a él lo va a recibir el Congreso de los Estados Unidos en pleno, cuando es muy conocido de que el Partido Republicano, gran parte por lo menos de un sector que es el más ultra del Partido Republicano, está en contra de la opinión del Santo Padre, ¿no? Claro. O sea que por eso va a ser interesante ver qué es lo que el Santo Padre dice y qué reacciones hay, ¿no? Ahora en este momento hay un problema diplomático sobre algunos invitados que ha hecho Barack Obama,
para que estén al lado del Santo Padre, y bueno, eso no sé cómo van a hacer para solucionarlo, ¿no? Claro. Mientras te escuchábamos, recordamos la llegada ya de su santidad. Ahora recuperó parte de su vestimenta porque cuando bajó del avión con el viento voló todo. Ya llegó a la Nunciatura. Ha sido muy importante y muy sentido esta llegada de su santidad a Cuba. Y recordamos que el Papa estará en Santiago, La Habana y Holguín, y hasta donde está también la patrona de Cuba, que es el Santuario de la Virgen de la Caridad del Cobre. Algo muy importante en estos viajes apostólicos y también políticos, ¿no? Algo muy fuerte, y veremos también las consecuencias de todo esto, que rogamos, ¿no, Horacio?, que todo salga con bien para beneficio de las personas y de los pueblos. Por supuesto, eso es lo que uno espera, y no hay que olvidar que siempre el Espíritu Santo, yo lo digo como católico, no como analista, siempre está iluminando las acciones del Santo Padre, de cualquier Santo Padre, ¿no?, de cualquier Papa. Así que todo esto no puede salir a nada que no sea un fruto bueno. ¿Sabes qué, Horacio? Perdón, Manuel. Hablábamos al comienzo de que va a dar muchos discursos, 26 discursos, 8 en Cuba y 18 en Estados Unidos. Y también recalcábamos esto, ¿no?, que va a haber 4 discursos que van a ser en inglés. Digo, la importancia, ¿no?, de esta cantidad de discursos que sean en esta lengua. Sí, porque hubo bastantes problemas también protocolares con respecto a la cuestión del uso de la lengua castellana en el discurso del Papa, justamente por la gran cantidad de latinos, ¿no?, de hispanoparlantes que hay en los Estados Unidos. Porque el Santo Padre no domina, yo no sé cómo va a ser, porque no habla bien el inglés. Claro. Pero independientemente de eso, el hecho de que haya incluido discursos en inglés me da un poco la pauta de que las presiones para que lo hiciera han dado... Claro, porque hay una discusión todavía con esta historia de los idiomas. Bueno, es entendible, porque yo había hecho un comentario de lo que había dicho el cardenal John O'Malley, que sobre los discursos, que 4 solo van a ser en inglés, y dice que en realidad solamente están impacientes por eso los angloparlantes. Pero en realidad Estados Unidos, salvo que haya cambiado cuando se proponía hace unos años atrás que fuera un país bilingüe, y que, ¿te acordás?, empezaron a salir los partidarios del English only, solamente el inglés, porque Estados Unidos, si no lo cambió, no tiene idioma oficial, contrariamente a lo que la gente cree. Tiene idioma más hablado. Sí, exactamente. El idioma, no es oficial la palabra, pero la voy a utilizar, y entre comillas, el idioma oficial en Estados Unidos es el más hablado. Por lo tanto, si durante mucho tiempo y Estados Unidos se fundó, por lo menos las que eran las 13 colonias y todo lo que fueron logrando territorialmente, se basaban en el inglés, pero en su avance hacia el oeste y hacia el sur, llegaron a territorios que estuvieron fundados por España, y después parte del Imperio Mexicano, y después parte de la República Mexicana. Recordamos que, bueno, los mexicanos estaban celebrando la independencia, pero habla mucho del cura Morelos y todo, y se olvidan de Agustín I Iturbide, que fue el que proclamó la independencia y fue el primer emperador de México, ¿no? Exactamente, bueno. Todos se olvidan de Iturbide, no sé por qué. Porque en realidad el que proclamó la independencia no fueron los otros, fue Iturbide, Agustín I Iturbide, o Agustín Iturbide. Bueno, otro tema. Van a territorios cuyo idioma original era el español. Exacto. Entonces no sé por qué se preocupan si en realidad el inglés se le fue impuesto. Hubo un problema protocolar serio acá, ¿no? Pero el tema es que... Sí, fue la discusión entre Trump y Jeb Bush. La discusión del idioma, cuando los republicanos estuvieron hablando ahí en la biblioteca Ronald Reagan. El idioma. Perdón, te interrumpí. Sí. El problema es, porque eso hay que aclarárselo al televidente, que se haya un poco anoticiado de esta cuestión o esta discusión que hubo de orden protocolar para la visita del Santo Padre de Estados Unidos. Es decir, que había molestia porque el Santo Padre no iba a hablar en inglés, pero no es que iba a hablar en castellano
solamente en apoyo a la comunidad hispana. No, pero no. hispanoparlante, sino porque el Santo Padre no habla bien inglés. Bueno, pero los otros papas venían y te hablaban en italiano, es lo mismo. ¿Cuál es la Claro, diferencia? Entonces, pero a lo mejor el italiano no... Que es, a pesar de que es hay neutral. muchos italianos, por supuesto, en Estados Unidos, muchísimos. Sí. A lo mejor no causaba tanto problema como el castellano en este momento, ¿no? Y bueno, pero de hecho, mira, hubo dos grandes discusiones. Una que ya está zanjada, que es la cuestión de que el Santo Padre querían que hablara en inglés, o por lo menos que dijera algunos discursos, algunos discursos en inglés. Y otros son algunos invitados de Barack Obama que el Vaticano no lo considera, digamos, no sé si aceptables o no desde el punto de vista diplomático, porque podía comprometer la posición del Papa en cuestiones como, por ejemplo, como la homosexualidad, etcétera. Porque aparentemente 3 o 4 de las personas más importantes que van a estar o estarían en la lista de Barack Obama, uno es el obispo, creo que de la iglesia pentecostal, que es declaradamente homosexual, etcétera. Entonces no quiere que aparezca como que el Santo Padre está cambiando la doctrina de la iglesia con respecto a eso. Y yo con esto reflejo rumores de la Santa Sede, ¿no? Es que son rumores de la Santa Sede. Ajá. ¿No? Sí, está bien. Eso es muy concreto. Sí. Lo que pasa es que, como señalábamos, que el mundo estaba cambiando, y vos lo señalabas porque, es decir, después de todo lo que está pasando, y lo escribió también Arturo Pérez Reverte en un artículo, ya hace rato que lo viene diciendo, ¿no? Es la yihad, estúpido, y un montón de cosas más que hace tiempo escribió con, de verdad, claridad. El mundo, estamos en una etapa de cambio muy grande. Por ejemplo, cuando estamos discutiendo el tema del idioma en los Estados Unidos y la presión del español, bueno, vos sabés que hay un viejo dicho que dice, lo he comentado más de una ocasión, que dice, los mexicanos están recuperando de a poco el territorio que los yanquis le robaron, ¿no? Bueno, exactamente. Lingüísticamente, ¿no? Eso bueno, lo comentaba, hay un geopolitólogo que se llama George Friedman, Estados Unidos, que justamente anticipa para siempre décadas mediante, no sé, 2030, 2040, que el crecimiento de la comunidad, sobre todo mexicana, en los estados del sur de los Estados Unidos, que pertenecieron a la corona española, como acabas de mencionar muy bien, bueno, puedan de alguna manera transformarse en movimientos subversivos que pretendan de alguna forma rescatar o descindir de Estados Unidos justamente esta... Bueno, pero históricamente, en realidad, regiones, claro, que es México hoy, en realidad el México independiente, el virreinato de la Nueva España, cuando se independiza con Agustín I Iturbide, en realidad es era el doble de lo que es ahora, es decir, México perdió la mitad del territorio. La mitad del territorio. Texas, lo que es Nevada, Nuevo México, Arizona, California. Algunos estados, algunas regiones, porque Estados Unidos las compró, otras porque las ganó en la guerra. Cierto. No hay que olvidarse, bueno, el televidente que ve seguramente de tanto en tanto, de vez en cuando, el Álamo, la famosa batalla del Álamo. Claro, sí. ¿No? Bueno, que en la cual... Sam Houston, David Crockett, sí, claro. El Santa Ana, que bueno, fue luego derrotado por la fuerza de los Estados Unidos de Sam Houston. Sam Houston, exactamente. Bueno, Santa Ana había derrocado al emperador Iturbide y justamente después ahí se proclamó la República Mexicana, pero lo que pasa es que el tema ese de Texas es algo para muchos irresuelto, porque algunos hasta lo comentan en el día de hoy, ¿no? Diferente del caso de la Florida, que en realidad se lo compraron a España, ¿no? El territorio, pero... Claro, y Luisiana a Napoleón. Luisiana se la compraron a Napoleón, que era mucho más grande de lo que es el estado actual de Luisiana. Era la mitad de los Estados Unidos. Exacto. Desde Canadá hasta el sur, ¿no? No hay que olvidar también Maximiliano, ¿no? De Habsburgo, claro. Y la revolución con Benito Juárez. Benito Juárez, bueno, que termina con la vida de él, ¿no? Exactamente. Bueno, algunos dicen que en realidad Maximiliano nunca fue muerto por Benito Juárez. Es una leyenda, porque cuando le mandan el cadáver a la madre, dice, este no es mi hijo. Se dice que, como Benito Juárez era masón y Maximiliano de Austria también, no existió tal fusilamiento. Vaya uno a saber. Pero eso es historia. Lo que te digo, Horacio, es que te agradezco mucho. Ha sido muy clarificador lo que nos has dicho. Vamos a ver al Papa y a escucharlo en sus discursos
Y la verdad, de todo corazón, como americanos, como hispanoamericanos y como creyentes, deseamos que el pueblo de Cuba le vaya bien, que no haya más embargo, que Estados Unidos también recapaciten y piensen en sus pueblos, que piensen en la gente. Desde ya, te agradecemos mucho este contacto. Por favor, no, a ustedes por llamarme y bueno, brindarme tanto espacio para poder... No, al contrario, ha sido muy esclarecedor. Te agradecemos mucho. Gracias a ustedes. Bueno, nosotros vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos.